El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:07 en la mañana. Antes de iniciar con la ronda de entrevistas, algunos mensajes que recibo. Acá, por ejemplo, me escribe Anabel Casco y me dice: a los empleados de Correos del Ecuador desde marzo hasta la fecha no se les paga y nadie habla de eso. 5 meses sin sueldo. A un grupo de ecuatorianos por el delito de trabajar en una empresa que ahora mismo está siendo materia de un proceso de supresión. ¿Qué más tenemos por acá? Me confirman que, por ejemplo, a un segmento de los servidores del gobierno central no les pagan todavía. No tengo referencia ante esta pregunta sobre pago de médicos. Me dicen por acá, efectivamente, no pagan todavía en el caso de algunos servidores del gobierno central. Acá, en cambio, tengo un mensaje, me dicen: ayer pagaron, amigo, pero el pago de junio, no es el pago de julio, ¿ah? Ayer fue 28, les pagaron junio. No les pagan todavía julio. No tienen la menor idea de lo que va a pasar. Digamos, esto dentro de lo que nos alertan varios de los internautas, algunos oyentes, que da cuenta justamente de lo que está pasando a nivel de la remuneración de los servidores públicos. Bueno, estamos pendientes de eso. Ojalá que el día de hoy ya les puedan acreditar en sus cuentas. Qué compleja la situación económica de los servidores públicos. Hablemos y vamos a comenzar nuestra ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy, amable audiencia, hablando sobre algunas decisiones adoptadas en la capital de los ecuatorianos. Mucho ojo en el contexto de la pandemia. Ayer el Consejo Metropolitano de Quito, yo seguí de cerca esa sesión, ¿no? Algunos concejales no sabían ni por lo que votaban y luego se sorprendieron por lo que habían votado. Pensaran que estaban votando la reconsideración y lo que estaban haciendo era votar la aprobación de la ordenanza. Bueno, ayer con 12 votos a favor, el Consejo Metropolitano aprobó la ordenanza que suspende la revisión técnica vehicular del 2020 para el caso de vehículos particulares y para el caso de transporte público se permitirá una de las dos revisiones con base en la resolución de ayer del Consejo. Este y otros temas en el contexto de la pandemia los abordamos de inmediato. Adelante, Silrat. Muchas gracias, Fabri. Así es, 7 de la mañana con 10 minutos precisamente para abordar estos temas. Estamos ya con Eduardo del Pozo, concejal de Quito. Bienvenido, señor concejal. No habrá revisión vehicular en Quito. Finalmente quedó como se había propuesto, como lo había señalado la Agencia Metropolitana de Tránsito. Cuéntenos, por favor. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar aquí presente. Efectivamente, ayer el Consejo Metropolitano aprobó ya en segundo debate la ordenanza que pretende justamente suspender la revisión técnica vehicular para el ejercicio 2020 y que aquellas personas que hayan sufragado algún valor correspondiente a este año, ese valor efectivamente sirva para su servicio que también te van a tener que recibir el 2021, ¿no? Esto en razón de la pandemia y con toda lógica para tratar de evitar en esta pandemia, en el giro de esta emergencia sanitaria, aglomeraciones y además porque evidentemente en los pocos meses que faltan, la cantidad inmensa de vehículos que existen en el Distrito Metropolitano de Quito haría imposible definitivamente que se puedan avanzar con esta revisión técnica vehicular. Lo mismo ha sucedido con el sector del transporte público que antes había sido pues una lucha ambiental y de seguridad bastante fuerte que tengan estas dos revisiones técnicas vehiculares. En este año, evidentemente, solo a una, lo mismo, por seguridad, por tratar de precautelar efectivamente que no existan aglomeraciones allá en los servicios de revisión técnica vehicular y por supuesto también que exista así una revisión técnica vehicular para garantizar la seguridad de las personas que se movilizan tanto en buses cuanto en taxis, ¿no? Entonces, evidentemente se ha adoptado esta decisión, digámoslo así, había una discusión interesante, toda vez que la ley hablaba de esta suspensión, pero no era tan clara, sino que lo que manifestaba la ley de desarrollo humanitario, efectivamente era de que la calendarización la tendrá que aprobar la Agencia Nacional de Tránsito, con lo que se supondría que la Agencia Nacional de Tránsito pues habilitaría el próximo año. Pero
podría haberlo habilitado y las competencias en materia de movilidad y revisión técnica vehicular son municipales. Entonces, con la ley quedaba en el aire, era necesario desde alguna perspectiva de algunos concejales que exista esta ordenanza municipal para que se ratifique aquello. Eso es lo que... Perfecto. Ahora, en el tema mismo del transporte público y del transporte y de la revisión técnica vehicular, todavía no se ha establecido fecha para la reactivación, ¿no? Se decidió suspender, pero según entiendo, lo van a anunciar la reactivación pues a su debido tiempo. ¿Cómo va a funcionar este tema? Sí, en su momento se tendrá que anticipar, pero ya todo el 2020 digamos que está suspendido y esperemos que ya con la vacuna que vemos con esperanza que van avanzando bastante algunas vacunas, esperemos que el ejercicio 2021 ya podamos estar funcionando de manera adecuada. Eso es lo que esperamos. Ahora quisiera también preguntarle sobre las denuncias sobre supuestas irregularidades en el interior de la municipalidad, esto en el contexto de la pandemia. ¿Qué ha ocurrido al respecto? ¿Qué se conoce? ¿Hay nuevos avances sobre el tema? Bueno, las denuncias que se realizaron en su momento por parte del Consejo Metropolitano respecto de las pruebas, por ejemplo, PCR, que no fueron PCR, sino que han sido LAMP, están en Contraloría. Lo mismo ha sucedido con el tema del agua potable, las transferencias a Hong Kong y demás, están en Contraloría y Fiscalía. Y lo mismo ha pasado con el tema de algunas mascarillas, que también algunos insumos médicos que evidentemente no estaban dentro de los márgenes aceptables de precios en términos de la emergencia. Y también están tanto en Contraloría cuanto en Fiscalía. No han tenido, hasta donde conocemos, alguna conclusión formal hasta este punto, pero esperemos que pronto suceda aquello. Había un saldo respecto a estas transacciones irregulares a cuentas en el extranjero que aún no se había podido recuperar y que se lo tenía que hacer precisamente desde las entidades municipales. ¿Qué ha pasado también con ese dinero? ¿Se logra recuperar o no? El saldo que queda es un saldo que nos ha informado el agua potable bastante bajo, de aproximadamente $160,000 aproximadamente, pero hay que recuperarlo, ¿no? Por ser bajo. Claro. A este tipo de cuentas, y le hemos combinado, por supuesto, al alcalde y al gerente del agua potable a que no desmayen en estos intentos, en estos esfuerzos por recuperar esa plata, porque definitivamente esto tiene que ser parte de la gestión de la alcaldía y de la empresa del agua potable, más no del Banco Central y más no de Fiscalía, Contraloría. Ellos tienen otras misiones para el efecto, que es determinar las responsabilidades, tanto civiles, administrativas, en el caso de Contraloría, y en el caso de Fiscalía, ya de los delitos y las sanciones ya penales correspondientes a aquellos que hayan determinado esta responsabilidad, pues, ¿no? Pero para recuperar esa plata tiene que hacer la gestión directamente el gerente del agua de Quito, y si se ha comprometido y está haciendo las gestiones debidas para el caso, ojalá y que se pueda tener estos resultados lo antes posible por bien de los quiteños, de la ciudad en general. Ahora, quisiera también saber cuáles han sido los informes de la Secretaría de Salud sobre la eficiencia de las pruebas adquiridas precisamente por la Secretaría de Salud del Cabildo, y cuál también es la posición sobre los informes de la Universidad de las Américas, que señalaba que las pruebas adquiridas por el municipio son de baja sensibilidad y que podrían inducir en falsos negativos. Mira, es una situación que evidentemente es bastante técnica. Esto de la sensibilidad en todos los laboratorios o en las pruebas que está haciendo el gobierno nacional no se la conoce. Esto sale justamente por un propio pedido de la municipalidad, de la Secretaría de Salud que entró en funciones, y ahí es donde se determinan justamente estas posibles disminuciones o no alta sensibilidad para detectar en algunos casos. Por tanto, ese es un tema que preocupaba muchísimo. Después se recibió una noticia interesante, por lo menos, de que se van a hacer un cambio de cerca de 50,000 pruebas PCR, para que, bueno, ahora sí vengan PCR y tengan una sensibilidad adecuada. Y eso en el margen de la pandemia es interesante, porque mientras más puedas determinar quiénes están contagiados, pues se puede avanzar con la determinación de los cercos epidemiológicos, perdón, y con eso tratar de controlar un poco la pandemia en la medida de lo posible. Entonces, es interesante que existan este tipo de pruebas para poder avanzar en estos exámenes en todas las partes de la ciudad, ¿no? Principalmente en las personas que están expuestas en mayor tiempo a estar en la calle,
a funcionarios públicos, AMC, AMT, empresa de recolección de basura, transporte de pasajeros, bueno, un sinnúmero de personas y ciudadanos también que están en las calles justamente exponiéndose bastante al contagio y que es necesario que existan este tipo de pruebas, ¿no? Esto no quita que evidentemente sea importante que exista asimismo los informes respectivos de Contraloría y de Fiscalía respecto de estos temas que en su momento fueron denunciados. Sobre las fechas de caducidad también se había dicho que se podría llegar pues a cobrar este tema de garantía, incluso por el tema también de sensibilidad, pero había un tema también que había que evaluarse y que lo exigía el proveedor de estas pruebas. ¿Cómo se ha pensado en manejar este tema? ¿Se siguen haciendo también las pruebas con los test con estas pruebas, no? Se siguen usando las pruebas, se siguen utilizando porque la sensibilidad, no existía un acuerdo sobre el nivel de sensibilidad de los distintos estudios que se hicieron, de las universidades ecuatorianas, del laboratorio ecuatoriano, del laboratorio, si no me equivoco, era, bueno, un laboratorio asiático, coreano, si no me equivoco. No existía un acuerdo sobre la sensibilidad definitivamente de estas pruebas, pero en este momento yo creo que es importante que se sigan haciendo este tipo de pruebas y como te decía, ya no existe la posibilidad de que se caduquen por este cambio de 50,000 pruebas que se hicieron en ese contrato, ¿no? Ahora, hablando también sobre lo que está ocurriendo en la capital, la Intendencia, por ejemplo, pidió que se amplíe el toque de queda, la Prefectura del Pichincha lo hizo el mismo pedido, ¿no? Incluso el FUT pidió 2 semanas de aislamiento. ¿Qué está pasando con ese tema? ¿Qué se dice en el Cabildo y cuáles están también las solicitudes ante el COE Nacional? Bueno, nosotros como Consejo Metropolitano hace un par de semanas atrás combinamos al COE Nacional justamente a que se revise la posibilidad de hacer un cambio en las reglas del color amarillo para evidentemente tratar de, por ejemplo, aumentar la ley seca, la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas, toda vez que la ciudadanía, digamos, se ha relajado en relación a esta pandemia y sale a eventos sociales a estar con sus grupos de amigos en el barrio, a jugar vóley, a jugar fútbol y a tomarse las cervezas. Y eso evidentemente produce el estar libando, produce sin duda alguna una flexibilización en cuanto se refiere a las medidas de salubridad que hay que tener en estos momentos, que es el distanciamiento social y que es el uso obligatorio de mascarillas y lavado de manos. Por tanto, ahora, este consumo lo que ha promovido justamente es un mayor número de fiestas clandestinas, de eventos en las calles, de aglomeraciones de gente, de fiestas, y evidentemente eso se ha convertido en un foco importante de infección. Y vale la pena decir, la municipalidad, ni la Policía Nacional, ni la Intendencia tiene la capacidad operativa para estar en todas las partes de la ciudad al mismo momento controlando. Por tanto, se necesita colaboración de la ciudadanía y se necesita también adoptar esta serie de medidas, como el caso de la ley seca, para evitar justamente que existan esta serie de inconvenientes, ¿no? Pero, por ejemplo, al no retornar a semáforo en rojo, como lo han hecho otros cantones, como Mejía, por ejemplo, ¿no se está priorizando también el tema de la reactivación económica antes que la salud? Mira, hay que entender dos cosas, Silrat. Ahorita en este momento tenemos nosotros dos crisis. ¿Cuál es más complicada y cuál es más dura? No lo sé. La crisis ambiental, de salud, toda vez que, como hemos visto, Quito ya ha superado el número de contagios a la ciudad de Guayaquil, que en su momento fue el foco o el centro de la pandemia a nivel país. Ahora nosotros, si bien es cierto que se han aumentado la cantidad de pruebas que se están haciendo por parte de laboratorios privados, públicos, municipales, gobierno central y demás, ha permitido evidentemente controlar mejor la cantidad de contagiados y eso ha hecho que evidentemente exista mayor número formal de contagiados, pero más allá de aquello, sí se nota pues efectivamente que el sistema de salud está saturado, que está lleno, que es muy complicado encontrar camas cuando existan personas contagiadas y que están con algún grado digamos, cuando están bastante afectados, digamos, no es fácil encontrar una cama, la circulación de camas es complejo, por tanto,
si bien es cierto, se están haciendo esfuerzos también desde todas partes para aumentar la disponibilidad de las camas, pero no llegan a ser suficientes en relación a la alta demanda. Pero y precisamente en este mismo contexto, ¿no? Por otro lado, tienes la economía, y claro, en la economía la gente ya no da para volver a semáforo rojo, la gente tiene que salir a las calles a buscar su sustento diario. Vivimos en la capital de la República de los ecuatorianos, y aquí es donde más se siente el desempleo. Antes de la pandemia existía 5 millones de personas que estaban en el desempleo y en el subempleo. Este primer semestre se han aumentado en cerca de 400,000 los desempleados a nivel país. Y quiero insistir en que las ciudades más grandes son las que más absorben este tipo de golpes económicos. Y eso es lo que se está viviendo en estos momentos. Cerrar no es una opción porque la gente ya no, volver al rojo no es una opción porque la gente no haría caso a este tipo de aislamientos nuevamente por temas netamente económicos. Y claro, lo que hay que tratar de buscar es ese justo medio en donde, estando en amarillo, donde la gente pueda trabajar con medidas de bioseguridad, tratemos de controlar la pandemia. Por eso es que se hace indispensable la colaboración de la ciudadanía para que se entienda que estamos en semáforo amarillo, es para que la gente pueda trabajar y salir a las cosas necesarias y subsistir. En este contexto, precisamente, no para salir a libar o a estar rompiendo las normas que estamos imponiendo, ¿no? En este contexto, cuando se trata de encontrar el equilibrio precisamente entre la salud y también una reactivación productiva, quisiera saber qué es lo que pasó y qué les dice el COE Nacional, el COE en la reunión del pasado lunes, por ejemplo, cuáles son las posibles alternativas y en qué se enfocó también su pedido. Bueno, el pedido básicamente que hicimos del Consejo Metropolitano era justamente el tema de la ley seca y tal vez reducir los horarios o ampliar, digamos, el horario de toque de queda, ¿no? Pero bueno, había algunos criterios en ese sentido. El mío particularmente apoyaba lo de algunos concejales que decíamos que no es prudente disminuir el tiempo del toque de queda, porque mientras más tiempo estén abiertas, menos aglomeraciones tienes. Entonces, son ¿qué temas. Respuesta tienen? ¿Qué es lo que dice el COE Nacional? ¿Qué les señala? El COE Nacional no dio paso a los pedidos que se hizo. Lo que hizo fue que a los cantones aledaños emular a las decisiones y a las normas que tiene la ciudad de Quito en relación al código, al semáforo amarillo, ¿no? Pero bueno, yo creo que este es el momento también en donde tenemos que tratar también de apostarle a los quiteños luego de ver esas cifras. Hay que tratar de apostar a los emprendedores. Yo quiero contar aquí que he presentado un proyecto de ordenanza justamente en esa línea para tratar en el marco de esta cantidad de desempleo que estamos viviendo en la ciudad de Quito, tratar de alguna u otra manera aligerar la carga burocrática que existe para la apertura de permisos en los locales comerciales, por ejemplo, y tratar de que quienes están aperturando sus pequeñas innovaciones o emprendimientos lo hagan de manera formal desde el día cero. Simplemente consiste en que van a tener un permiso provisional de funcionamiento durante 180 días, 6 meses, que va a permitir a la ciudadanía poder aperturar su negocio, pero comenzar de cero, comenzar ese rato formalmente, no esperar. Sin necesidad de la LUAE, de acceder a todos estos permisos y estos temas burocráticos. Correcto. Entonces, arrancas formalmente desde el día cero y tienes 180 días, 6 meses para conseguir tus permisos, ¿no es cierto?, de manera ya formal. Pero mientras tanto, arrancas de cero y este permiso provisional es tan sencillo como meterte a la página web, poner tus nombres completos, poner la ubicación de tu local comercial, el nombre y sacar un permiso provisional que lo pegarás, imprimirás y pegarás en la puerta y con lo cual podrás comenzar. Para cualquier tipo de negocio. Para casi todos los negocios. Todos los que tienen LUAE y quienes son excepcionales son aquellas actividades que tienen, digamos, permisos especiales. Nosotros los denominamos técnicamente, por ejemplo, a los M1A, que son casas de citas. Aquellas no tienen este tipo de permiso, por ejemplo, no van a ser beneficiarias de esta ordenanza por lógicas razones. Lo mismo pasará, por ejemplo, con construcciones, que tienen que tener un trámite normal, en el cual estamos trabajando adicionalmente para generar incentivos económicos y tributarios a esa área de la economía que sí depende de la municipalidad. Pero bueno. ¿A cuántas personas piensan beneficiar con este proyecto que está impulsando desde la alcaldía, desde mi despacho?
Mira, ahorita no tenemos las cifras específicas de cuántos son los negocios que se están aperturando, porque la ciudadanía está optando por la informalidad y no por tratar de aperturar negocios. Y por tanto, se convierte en este momento en indispensable que existan esta serie de beneficios o de oportunidades para tratar de generar esta reactivación económica tan necesaria en estos momentos y que esta reactivación económica también sea formal, que entren a sumar a las arcas de la contribución, de los permisos, y no necesariamente solo en el espacio público o simplemente vía deliveries, ¿no? Sino que tratar de que esto arranque, pero de manera formal y paliar un poco la crisis económica que estamos viviendo, ¿no? Muchas gracias, le agradecemos por este diálogo, por esta entrevista, Eduardo del Pozo, concejal de Quito, hablando también de los diferentes puntos y temas que llaman la atención ahora de la capital, además de un proyecto de ordenanza de apoyo a los nuevos emprendimientos en Quito. Muchas gracias. A ustedes, gracias, a las órdenes. Un saludo a todos los que nos escucharon.